En el corazón de la selva amazónica la vida late con fuerza. Una fuerza que le viene de la asombrosa riqueza natural que atesora. En ese corazón creció, casi de la noche a la mañana, una ciudad. Un injerto de asfalto y automóvil entre los ríos y bosques de la Amazonía. Esa ciudad está en el sureste de Perú y se llama Puerto Maldonado. Puerto Maldonado es una sorpresa para el viajero despistado que llega a la selva y que se pregunta ¿qué hace esto aquí? La capital del departamento peruano de Madre de Dios es una urbe de más de 100.000 habitantes. Una ciudad que sigue creciendo con cierto descontrol y comiéndose poco a poco la selva en la que está incrustada. El crecimiento de Puerto Maldonado está directamente relacionado con las distintas oleadas de gentes que vinieron buscando los tesoros de la selva, el caucho, la madera, el oro y los demás recursos naturales que guarda esta región. La historia de esta ciudad está unida a la de los misioneros dominicos españoles, a quienes se encargó la evangelización del sur de la selva peruana a principios del siglo XX. En esos primeros años, el padre Pío Aza recorrió esta zona, comprobando el sufrimiento de los nativos huarayos por culpa de los hacendados y patronos. Aza quiso levantar una misión en el río Tambopata. Finalmente se tuvo que fundar en el pequeño poblado de Puerto Maldonado, allá donde el mismo Tambopata desemboca en el gran río Madre de Dios. Así nació en 1910 la misión de San Jacinto. Muy poco después, la ciudad se convierte en la capital del nuevo departamento de Madre de Dios. También se crea el vicariato apostólico, para el que se nombra al padre Ramón Zubieta como primer obispo. Desde entonces, decenas de dominicos españoles se han dejado lo mejor de su vida en estas tierras del suroeste peruano. El trabajo de los misioneros nunca fue fácil. Un ejemplo: durante las primeras décadas del siglo XX, la explotación del caucho provocó cacerías de nativos, que eran destinados a trabajar como esclavos. Los dominicos y dominicas en 1920 se vieron forzados a huir de los ataques de los caucheros, ya que estos se oponían a que se protegiese y diera educación a los niños, que eran mano de obra gratuita. Esta actitud la han mantenido a lo largo del tiempo. Estamos intentando acompañar y poner sobre todo la justicia, los derechos humanos y una vida digna para todos. Esto a muchos les molesta, puesto que les rompe el impacto que vienen y que producen. Pero yo creo que ahí el sentido del Evangelio y sobre todo la dignidad de los hombres y mujeres que vienen y que están, yo creo que tiene que ser defendida y tiene que estar por encima de todo otro tipo de interés. 100 años después, la misión de San Jacinto sigue acogiendo a un grupo de españoles, veteranos dominicos con muchas horas de misión a sus espaldas. Ellos son los últimos, hasta ahora, de una larga lista de misioneros que llegaron desde España durante la pasada centuria. Hombres que sintieron la llamada de la aventura misionera. Entre ellos Francisco González, el actual obispo. Aquí muchos le llaman Monseñor Paco, lo que dice mucho de su forma de asumir su servicio episcopal. Yo creo que hay un prototipo que yo tengo que ser sincero, a mí no me gusta, y que yo no creo que para ser un hombre del Evangelio y un hombre de iglesia tengamos que estar atados a una tradición, entre comillas, que es bastante cercana, pero que da una imagen del obispo lejana. Me parece que no muy acorde con la realidad que se vive, sobre todo en esta zona donde la pobreza, la miseria, esto es tan palpable y nos rodea de tal manera.
Aunque alguien le robó su Yamaha, una moto muy dura para las zonas del interior, Monseñor consiguió otra más sencilla y se pasa el día montado en ella. Así, con casco y mezclado entre los cientos de motoristas que llenan las calles de la ciudad, el obispo hace gestiones de acá para allá. Siempre tiene un momento para atender a quien quiere hablar con él, y todos, especialmente los más sencillos, aprecian su cercanía y su cariño. No es mala receta para ser obispo. Yo creo que se puede hacer todo lo mismo, pero quitando incluso ese tipo de apariencias, con una cercanía a todos los niveles, y que también constituye eso. Y yo creo que no creo que nos alejemos del Evangelio ni de nada del sentido de lo que Jesús quería. Yo creo que se está más cerca del Evangelio de Jesús, sin tanta pompa como solemos poner dentro de la Iglesia, que yo creo que nos aleja del propio Evangelio y muchísimo más de la gente. Hemos seguido a Monseñor Paco hasta una de sus obras más queridas, una residencia para ancianos sin recursos. El obispo se empeñó y con la ayuda de la providencia en forma de donaciones económicas de aquí y de allá, consiguió su objetivo. La residencia, al igual que la asociación de ancianos, se llama Apactone, en recuerdo del dominico José Álvarez, un mítico misionero que recorrió durante más de 50 años estas tierras peruanas. Este misionero al que metieron a obispo ha conseguido, entre otras cosas, un lugar digno donde pueden pasar sus últimos días quienes no tenían otro lugar que las calles. Como la seguridad social apenas existe, entonces si no trabajas no comes, y si no comes te enfermas, y si no tienes dinero no hay medicinas, y tampoco tienes dónde alquilar un cuarto donde vivir. Luego las relaciones familiares, que suelen ser bastante conflictivas y sobre todo en la selva muy pasajeras, es decir, son de encuentro y desencuentro. Entonces un anciano aquí es un sector que realmente está abandonado, no tiene de qué sobrevivir, y nos encontrábamos a muchos por la calle y pidiendo y viviendo de lo poco que le podían dar en los mercados o quizá algunos vecinos. Porque necesitamos mucho, porque no tenemos un médico especialista para que nos pueda atender. Siempre el Padre nos da un apoyo, un algo, ¿no? Usted sabe que la persona que no trabaja no tiene nada, no tiene un centavo, necesita siquiera una ayuda de otra persona, ¿ya? Porque de sí mismo no tiene. Muchos ancianos viven con angustia la frágil situación en la que se encuentran en esta etapa de su vida. Una etapa en la que la salud les es frecuentemente esquiva. Lo que aquí les ofrecen responde de verdad a lo que necesitan. Un cuidado integral, con especial acento en la atención sanitaria. Hay mucha gente también en este pueblo de Madre de Dios que no puede costearse los medicamentos. Actualmente los medicamentos están caros, ¿no? Aquí hay internos y externos, entonces los internos prácticamente son atendidos por los fondos de acá, ¿no? Pero sin embargo los externos, Monseñor firma las recetas médicas y se sacan los medicamentos de una farmacia y así solucionamos el problema de los ancianos que no están internos. Aquí pues hay la seguridad de que aquí estamos bien atendidos, hay médicos, enfermeras, bueno, nos atienden perfectamente. La residencia ha sido posible gracias a la solidaridad española. Varias instituciones, entre ellas la Fundación Senior, Acción Verapaz y el Secretariado de Misiones Selvas Amazónicas, apoyan el trabajo de atención y cuidado a las personas mayores más necesitadas de Puerto Maldonado.
Puerto Maldonado está muy unido a la familia dominicana. El obispo Ramón Zubieta escribe: me conmovió la situación de la mujer en la selva. Se me clavó en la mente y el corazón la idea de remediar tanta vileza, y no veía otra manera sino con la colaboración de religiosas. Solo ellas podían penetrar en el alma de esas mujeres y darles a conocer su propia dignidad. Así nació la Congregación de Misioneras Dominicas del Rosario. Las dominicas trabajan en varios campos, entre ellos el de los derechos humanos. Desde un despacho del Centro de Pastoral Social, la española Amparo Álvarez dirige la oficina encargada de atender, sobre todo, a mujeres. Casi 100 años después de su fundación, estas misioneras siguen intentando poner remedio a las injusticias que se ceban sobre la mujer. La mayoría son mujeres que vienen, ¿no? de extrema pobreza y pobres, ¿no? Abandonadas. ¿Quién les atiende? Las instituciones del Estado, francamente, no dan muchos pasos adelante sobre este asunto, ¿no? Entonces, ¿dónde se refugian, entre comillas? En el vicariato, en la iglesia. Esta especial situación de fragilidad que vive la mujer no es algo exclusivo de estas latitudes. Desgraciadamente, en muchos lugares del mundo, parece que sus derechos son menos inviolables que los de los varones. El machismo pesa mucho, ¿no? Y es lo que les decimos: si no les conviene, vótenlo. Así, con esa claridad les decimos. Y si te estorba, quítatelo. El otro día a una le hemos dicho, ¿no? Quítatelo. Porque total, se aprovechan de ellas, les quitan lo que han comprado con su esfuerzo de trabajo y se lo quitan. Y lo que a lo mejor en conjunto pueden comprar, un televisor, una cocinita, lo que sea, lo ponen a nombre de él y no a nombre de ella. ¿Y por qué no lo ponen a nombre de los dos? O sea, esa situación impera, ¿no? Pero vamos despertando eso. Más vale que vivas sola con tu hijo o con tu niño, ¿no? Y la saques adelante, porque si tú tienes empeño, saldrás. Maltrato, abandono, impago de salarios, muertes que no se esclarecen nunca. El listado de casos que atienden aquí es amplio. El gran problema es la administración de la justicia. Una justicia demasiado lenta, tanto que a veces nunca llega a su destino. La corrupción pone demasiados frenos por el camino. En otras ocasiones, debido a que los medios de transporte son escasos y las carreteras intransitables, la tramitación de las denuncias sobre abusos de autoridades locales resulta casi imposible. En conclusión, es difícil que haya justicia para los pobres. Las personas de escasos recursos son los que más sufren lo que se denomina la injusticia. Todavía no hay un acceso de los más pobres a lo que es la justicia. Todavía se ve con mucha frecuencia que quienes ostentan poder económico hacen prevalecer lo que es la justicia. O sea, hay injusticia todavía. Y ahora sobre las 11 de la mañana, 52 minutos. Los misioneros dominicos siempre tuvieron especial interés en los medios de comunicación. En una zona de tan difícil acceso como la selva y tan mal comunicada, la radio se presentaba como el medio idóneo. Una canción entonces y volvemos. Radio Madre de Dios se fundó en 1957 gracias al empeño de los dominicos José Aldamiz, José Manuel Soria y Tomás Guerrero. Al principio emitían desde la propia misión con muy pocos medios. El mezclador del estudio era una caja metálica de galletas. Había 2 tocadiscos y la programación era de 6 a 8 de la tarde, es decir, cuando había luz eléctrica en el pueblo. Por las noches los misioneros escuchaban la BBC y Radio Exterior de España para anotar y contar al día siguiente las principales noticias. En los 34 grados centígrados. La radio facilita el encuentro. La selva es una zona muy distante, las comunidades están muy separadas y entonces se pensó que la radio podría ser un buen medio para que el misionero
se contactara con las poblaciones y con las gentes de la selva. Entonces, en este sentido, Radio Madre de Dios es el resultado de aquellos que apostaron que los medios de comunicación son útiles para que la gente se encuentre, para que la palabra de uno y otro pueda ser escuchada. Y a nivel de iglesia, los medios de comunicación tienen su lugar importante, favorecen cultura, favorecen educación, pero al mismo tiempo, a través de los medios de comunicación, podemos dar una palabra nueva a los demás. Con el tiempo mejoraron las instalaciones y la programación, en la que se incluyó un servicio de educación a distancia. Luego vinieron Radio Quillabamba y otras emisoras en las misiones del Urubamba para cubrir la gran extensión del vicariato de Puerto Maldonado. Más de 150.000 kilómetros cuadrados de selva. La iglesia en Puerto Maldonado tiene muchos frentes que atender. Uno de ellos, el de los menores con graves problemas sociales y familiares. En la región se dan muchos casos de niños abandonados, entre otros motivos, por los altos índices de prostitución. Hay un gran número de madres solteras y mujeres con 5 hijos o más, muchos de ellos de padres diferentes. Mujeres que por desesperación y falta de todo recurso, deciden abandonar a sus hijos y entregar a sus hijas a la prostitución, lo que se convierte en un círculo sin fin. La Iglesia alentó la creación de Apronia, la Asociación de Protección al Niño y Adolescente. Aquí apoyan y orientan a madres solteras y protegen a niños con problemas sociales como abandono, maltrato físico o psicológico. Yo me asombro siempre de ver con qué facilidad salen de sus traumas. Mucho más. Yo he dirigido un hogar en Suiza, en Ginebra, pero el trauma era mucho más difícil de curar que acá. Acá muy fácilmente se levantan. Bueno, aparentemente, que hay heridas que quedan para toda la vida, ¿no? Pero también se ve que el sistema de la vida común acá, de sentirse bien y de sentir afuera que son reconocidos, que los hogares son reconocidos, que no es un gueto, hace también de que ellos, su autoestima se levante más fácilmente, ¿no? Apronia tiene 2 centros, el Principito y el Hogar San Vicente. El problema es que solo pueden atender al 10% de los casos que llegan. El ritmo al que las familias se desintegran es demasiado rápido como para asumir la demanda de tantos niños que quedan desprotegidos. Los niños o adolescentes llegan aquí tras su paso por el juez de menores, quien decreta la grave situación de abandono. Ahora, además, hay un nuevo motivo de preocupación. Está aumentando el número de secuestros de niños. De muchos de ellos, nunca vuelve a saberse nada. Y no se sabe todavía realmente si detrás de esto está ya crímenes organizados, mafias, o si es sencillamente casos aislados. Pero bueno, va por ahí, ¿no? De que los niños están en peligro de ser agarrados a la salida del colegio, o cuando están un poco así solos en su casa. Entonces son blancos de muchas ambiciones, ¿no? Me imagino que tanto para la explotación sexual que de repente para tráfico de órganos y cosas así. Como el objetivo último de Apronia es reintegrar a los jóvenes en la sociedad, han creado varias empresas en las que ellos pueden aprender un oficio para dar el salto a una nueva vida. La heladería que tienen en la Plaza de Armas es una de ellas. Además cuentan con una librería y un albergue turístico. Entre todos, dan trabajo a 60 jóvenes, como paso previo a su incorporación definitiva al mundo laboral. Puerto Maldonado, además de capital del departamento, es sede del vicariato.
y por tanto lugar en el que se forman los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Hasta 1985, los chicos que tenían vocación de curas debían estudiar fuera del vicariato. La palabrita de respeto tiene su... En ese año, el anterior obispo, Juan José Larrañeta, consiguió por fin que el seminario de Puerto Maldonado fuese una realidad. Con la ayuda de varios profesores visitantes, una veintena de jóvenes se forman para llevar con solvencia a su vida la vocación que tienen. Mediante la cultura. Creo que lo más importante de todo es ver la resonancia humana de Dios o de la Biblia. Conectar a Dios con el hombre contemporáneo. Si nuestras prédicas, nuestros sermones, catequesis no dicen nada al hombre contemporáneo, hay un divorcio que es muy difícil llenar. Creo que es lo más importante, en mi opinión. No hay que olvidar que estos futuros sacerdotes servirán a comunidades insertas en la selva amazónica peruana. Es decir, trabajarán entre poblaciones enraizadas en una cultura y tradiciones propias. El reto es que los jóvenes curas sepan conectar con los pueblos a los que van a servir. La Iglesia en general está en periodo de búsqueda de cómo llegar, trazar ese puente cultural. La idea es, primero, oírles a ellos, no de primera mano enviar el mensaje, sino de escucharles, escuchar su propia cultura, sus formulaciones, su sentir, sus canciones, su música, su silencio, etcétera, etcétera, y después tratar de encarnar el mensaje cristiano en esas resonancias culturales. Pero yo creo que el primer paso es escuchar. Creo que la Iglesia muchas veces no ha desarrollado bien esa dinámica de escuchar al otro antes de proponer, ¿no?, un mensaje. Se puede servir bien a una comunidad siempre y cuando que uno está nutrido de él mismo, o sea, de Jesucristo, entonces le ofrece, o sea, de esa experiencia que ha recibido en su formación de Jesús, entonces se lo puede ofrecer, sobre todo con la vida misma, el ejemplo, el testimonio, porque la gente está sedienta de Dios. El Secretariado de Misiones Selvas Amazónicas, gracias a la ayuda de miles de socios y colaboradores españoles, sostiene en gran parte el seminario y muchas de las obras sociales y pastorales de los misioneros dominicos. Así, la solidaridad de España está presente de una manera constante en este corazón de la selva amazónica peruana.